esta sección del curso estaremos cubriendo los motores AC, comenzando con el motor Split Phase Capacitor Start. Así que el motor Split Phase Capacitor Start es el mismo motor, ¿verdad? No son dos motores diferentes, es el mismo motor, pero el Split Phase no posee el capacitor dentro de su circuito y el Capacitor Start sí. El motor Split Phase Capacitor Start pues tiene varios componentes, ¿verdad? Trabaja con 120 voltios AC, posee un embobinado principal y un embobinado auxiliar. El embobinado auxiliar ayuda al motor en el arranque. Para lograr esto, pues él posee también un dispositivo que le llamamos el switch centrífugo, el interruptor centrífugo, que lo que hace es que en el arranque él conecta, ¿verdad? Cierra ese switch, conecta el embobinado auxiliar al circuito y ayuda al motor a arrancar. Luego de que el motor alcanza velocidad nominal, entonces el switch centrífugo abre y el motor se queda operando solamente con el embobinado principal, ¿verdad? O sea que se quedaría girando con este circuito nada más. Solamente el auxiliar lo utilizaría para el arranque. Si es motor capacitor start, pues entonces se le añade en serie al embobinado auxiliar un capacitor que ayuda al motor a arrancar todavía mejor. O sea que sus características de arranque con el capacitor mejoran considerablemente. Y eso se va a deber, ¿verdad? Y lo va a poder observar en las corrientes. En la corriente de auxiliar y la corriente de principal o main. Porque el desfasamiento entre esas corrientes cuando es split phase es bien bajito, ¿verdad? Como unos 30 grados. Pero cuando le añado el capacitor, ese desfasamiento tiende a aumentar a casi 90 grados, en ocasiones 90 grados. Así que aquí pues ya mencionamos que posee un embobinado principal y un embobinado auxiliar, ¿verdad? Y que el auxiliar es el que ayuda al motor en el arranque. Y luego pues el motor, después que alcance velocidad nominal, pues el switch centrífugo lo desconecta y el motor solamente se queda operando, ¿verdad? Continúa operación con el embobinado principal solamente. En términos de la corriente de principal y de auxiliar, ¿verdad? Aquí tenemos una comparación entre el ángulo de desfasamiento entre la corriente de principal y auxiliar, ¿verdad? Si fuera split phase, pues el ángulo entre esas dos corrientes es menor de 90 grados. Y más o menos en laboratorio lo hemos visto como unos 25 a 30 grados. En el caso del capacitor start, pues ahí por el capacitor que se le coloca en serie al embobinado auxiliar hace que ese desfasamiento entre las corrientes de principal y auxiliar aumenta a 90 grados. Y es ese desfasamiento el que hace posible que el torque de arranque mejore en capacitor start si se compara con el split phase. Así que vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Numérico, a ver cómo es que funciona esto. Digamos que tenemos un motor capacitor start de 120 voltios con 60 Hz. La resistencia del embobinado main o principal es 5 ohmios. La reactancia del embobinado main es J8 ohmios. La resistencia del auxiliar es 20 ohmios y la reactancia del embobinado auxiliar es J5 ohmios. Y que el motor posee un capacitor de 180 microfaradios. Se nos pide calcular la corriente del principal y auxiliar en arranque. La corriente I1, que es la corriente de entrada en arranque. El ángulo de desfase entre la corriente principal y auxiliar en el arranque. Y luego calcular la corriente principal y auxiliar y el ángulo de desfase, pero si el motor estuviera en conexión split phase. O sea que en esa opción le quitamos el capacitor, no consideramos el capacitor.
Y luego comparar cómo se ve ese ángulo de split phase versus el capacitor start. Así que comenzamos dibujando el circuito. Ese es el circuito que tengo del motor capacitor start, ¿verdad? 120 voltios a la entrada. Este sería el embobinado principal. Este es el embobinado auxiliar y este es el capacitor, que obviamente como lo tengo dado el valor en microfaradio, para yo poder trabajar esto, ¿verdad? Como si fuera un problema de AC, pues necesito la reactancia capacitiva. Así que menos J, 1 sobre 2 pi FC, 1 sobre 2 pi 60 por 180 micros, y esa reactancia capacitiva me da menos J 14.74, ¿verdad? Así que esto realmente se convierte en XC, que es lo que voy a usar para resolver el circuito. Me interesa calcular la corriente de principal, la del auxiliar y la corriente de entrada en arranque. Pues en arranque está conectado el interruptor centrífugo, por lo tanto está conectado el embobinado auxiliar y en este caso en serie tendría el capacitor, la reactancia capacitiva. Pues aplicamos ley de Ohm porque eso está ahí en paralelo, ¿verdad? Acá hay 120 voltios AC y de aquí hasta acá todo esto también tendría 120 voltios AC, así que la del principal es 120 entre la impedancia del main 5 más J8 y la del auxiliar 120 entre 20 menos J 9.74 porque queda en serie el menos J 14.74 de la reactancia con el J5, ¿verdad? Así que me domina negativo menos J 9.74. Así que eso me da la corriente del main 1272 amperes, ángulo de menos 58, y 539 amperes, ángulo de 26, la de el embobinado auxiliar. Si quiero la corriente 1, pues hago un KCL, ¿verdad? Sumo, ¿verdad? KCL en este nodo, sumo la main más la auxiliar y me da 14.33, ángulo de menos 36 grados. El ángulo de desfase, pues la mejor forma de verlo es dibujando el diagrama fasorial. La del principal te dio ángulo de menos 58, ¿verdad? Así que si este es 0 grados aquí, quedaría en el cuarto cuadrante. Y la del auxiliar me dio positivo 26 grados, queda en el primer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo Z es el ángulo que hay desde aquí hasta acá. Y que sería la suma de 58 grados más 26 grados. Así que el ángulo de desfase media 84 grados. Si lo hago split phase, ¿qué pasaría? Pues si lo hago split phase, no incluye el capacitor que estaba aquí en esa área, ¿verdad? Porque si es split phase, no usa capacitor. Así que haciendo lo mismo que hice en el caso anterior, como queda todo aquí en paralelo, hay 120 aquí y 120 aquí. Con ley de Ohm, 120 entre 5 más J8 se queda igual que en el caso anterior, me sigue dando los 12.72, ángulo de menos 58. Y la del auxiliar 120 entre 20 más J5, 582 amperes, ángulo de menos 14. Así que cuando voy a hacer el desfasamiento, de nuevo este es 0 grados, en este caso me quedan los dos en el cuarto cuadrante, ¿verdad? De aquí a aquí es 14 grados negativo y de aquí hasta el main había menos 58, pero a mí me interesa este ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo Z entre y auxiliar y principal. Así que en realidad sería 58 menos 14, 44 grados. Ese sería el desfasamiento que habría entre la corriente de principal y la corriente de auxiliar cuando es split phase, sin el capacitor. Así que obviamente en split phase me dio 44 grados y en el capacitor start me dio unos 84, creo que era. Podemos verificar, a ver. 84
Por lo tanto, se ve la diferencia, ¿verdad? De que en el capacitor start, el capacitor me agranda ese desfasamiento entre las corrientes, ¿verdad? Y si lo comparo con el split phase, pues solamente de 44, cuando le puse el capacitor aumentó 84, o sea que el aumento fue considerable. Así que con esto terminamos este ejemplo de motor capacitor start.